Haz estos pastelitos de regalo o para aumentar tus ventas del Día del Padre. Hoy te muestro estas 4 ideas de decoración de pasteles para papá o que te funcionan como decoración de pasteles para hombre para cualquier celebración. Vamos a empezar con nuestra primera decoración de pastelito para el Día del Padre. Con la boquilla 4B empiezo poniendo mi buttercream. Yo uso buttercream a base de merengue suizo y para aplicarlo no llevo ningún orden. La idea es combinar 3 colores y hacer diferentes movimientos con cada boquilla. Esta es la 1M. Ahora con crema en color natural voy poniendo algunos puntos con la boquilla 21. Bueno, y también algunas rosas. Y termino haciendo algunas decoraciones más con la misma boquilla 21. Ahora le voy poniendo algunas decoraciones de fondant. Estas ahorita te digo cómo las hice. También se puede hacer con chocolate. Los pasteles cuadrados están muy de moda. Yo los adapté hace un par de meses, te mostré un video en versión mini porque en realidad la moda de estos pasteles empezó en tamaño más grande. Y me encanta que cambiando las decoraciones y los colores puedes personalizarlos de diferentes formas. Y lo voy a terminar con unas perlitas porque el toque brilli brilli nunca debe de faltar. La verdad es que a mí me gustan mucho los pasteles en color negro, pero a veces terminas con la boca toda manchada y es algo que le debes de decir a tu cliente. Entonces yo creo que poniéndolo así, poquito, combinado con el dorado, termina una decoración muy elegante. A mí me gusta mucho cómo quedó. Este sería así como para un papá deportista, pero con toques así elegantes. Y seguro te estás preguntando, ¿pero cómo llegaste hasta este punto? Te lo voy a contar enseguida, pero primero me llevo este a refrigerar. Y bueno, lo primero es que, como observaste, no tienes que tener un set de boquillas gigante para hacer estas decoraciones. Con que tengas 3 boquillas es suficiente. Te voy a mostrar algunas que son básicas y también te voy a dar algunos tips. Mira, lo primero así, yo sé que a todos nos molesta estar lavando mangas y mangas o que a veces no tenemos tantas mangas. Yo la verdad antes no tenía muchas mangas pasteleras y lo que te recomiendo es que compres de este tipo de adaptadores o coples porque eso te permite cambiar las boquillas sin estar ensuciando tantas mangas, sin estar rellenando con crema de distintos colores. Y lo segundo, aquí tengo algunas boquillas básicas. Estas cambian la numeración dependiendo de cada marca. Yo las que uso son de Cookie Cakes, pero lo que tienes que observar es que sean boquillas, por ejemplo estas que son rizadas, que son diferentes picos. O sea, esta es una boquilla mucho más cerrada, esa es una boquilla abierta. Y con que tengas un par de otras boquillas pequeñitas, de verdad, y si no tienes, o sea, aquí directamente así con el cople, ya te va a salir así como un copito. Entonces, por esa parte, no te estreses porque no necesitas demasiadas cosas. Y tal vez va a parecer muy obvio, pero probablemente nunca has visto cómo se arma una manga con el cople, entonces simplemente es meter esta parte del cople, aquí pones la boquilla que quieras usar, y lo cierras con esta otra parte. Así viene el cople y entonces ya imagínate que ya lo tienes relleno, quieres cambiar de boquilla, simplemente la quitas y lo vuelves a cerrar y listo. Y bueno, como este es un video de decoración de mini pasteles para el Día del Padre, o bueno, pastelitos para cualquier hombre, me voy a centrar más en los detalles de la decoración. Sin embargo, aquí en la descripción te dejo todos los videos que necesitas ver, donde vienen las recetas que necesitas o cómo los fui armando, pero te voy a contar súper rápido cómo lo hice. En esta ocasión voy a usar, de un molde de 20 por 20 centímetros, voy a sacar 4 mini pastelitos, que es el que acabo de decorar y los siguientes que vamos a decorar ahorita. Que nunca se te olvide engrasar tu molde, especialmente en estos moldes que tienen los ángulos muy rectos, engrasa bien en las esquinas. Y para esta ocasión yo usé la receta del bizcocho de chocolate, que está riquísimo, que lo hicimos cuando hice el pastel de pingüino y también recientemente te hice el bizcocho, así el pastel delicioso de la película de Matilda, te lo voy a dejar aquí y también en la descripción. Y bueno, ya hice toda la receta y lo llevé a hornear. Y una vez que está listo y sale del horno, yo lo dejo enfriando unos minutos así dentro del molde y ya después lo desmoldo y lo dejo enfriar completamente sobre una rejilla. Lo que me encanta de esta receta es que aparte de que es un pastel delicioso, queda así súper esponjoso, queda una miga muy tierna, entonces te recomiendo mucho que lo hagas.
Y ya que está completamente frío, lo que hago es cortarlo en capas. Para eso yo uso un nivelador, puedes usar un cuchillo de sierra, pero sí es bien importante que el pastel esté bien frío. De hecho, puedes hacerlo incluso un día antes. Y entonces, ahora sí, ya que tengo el pastel cortado en 2 capas, lo que hago es medirlo y dependiendo lo que mide mi pastel, que a veces reduce un poquito, voy a dividirlo en 4 partes. Yo primero lo voy marcando con un cuchillo y finalmente hago el corte para que de un solo molde sacar 4 pastelitos. Ya que lo tienes cortado, vamos a empezar a armar cada uno de los mini pastelitos. En esta ocasión yo estoy usando un almíbar simple, este nada más lleva azúcar y agua. Si quieres puedes dejarlo así, la verdad es que es una miga muy tierna, pero yo le pongo muy poquito. Y en esta ocasión los rellené con dulce de leche. Ya sabes que también el relleno va de gustos, así que puedes usar el relleno que más te guste. Ya que lo tienes relleno, pongo la siguiente capa de bizcocho, le pones más almíbar y ahora sí vas a empezar a poner la primer capa de crema. Esta se llama Crumb Coat o atrapamigas. Es muy delgadita. En esta ocasión, para este video, yo en mis decoraciones me gusta mucho usar la crema de mantequilla a base de merengue suizo. También te dejo ese video con el paso a paso y la receta en ese video ahí en la descripción. Y bueno, lo único que hago es ir aplicando muy poquita cantidad, la voy poniendo con una espátula, trato de que me quede lo más recto posible porque a partir de ahí vamos a empezar ya a hacer la decoración. Y ya que los tengo así, los llevo a refrigerar. Y ya viste que todo esto de verdad es demasiado fácil, pero si ya tienes tiempo siguiéndome, habrás visto este proceso muchas veces. Y si es la primera vez que visitas el canal o si tú eres más visual y necesitas ver así el paso a paso que yo te vaya guiando, de verdad revisa la descripción porque ahí están todos los videos que necesitas, así súper detallados con el paso a paso. Y bueno, ahora vamos al proceso de pintar la crema. Aquí tengo unas chispas de chocolate y estas las voy a llevar a fundir al microondas en intervalos muy cortitos. Si no tienes microondas, se hace en baño María. Y es muy importante que el chocolate lo muevas así muchísimo para que el mismo calor que ya tiene ayude a que se funda más rápido. O sea, en vez de llevarlo varias veces al microondas, agítalo mucho entre cada intervalo. Si es necesario, lo vuelves a llevar. Aquí yo ya lo tengo listo. Ahora tenemos que dejar que enfríe. Y tienes que esperar a estar moviendo el chocolate hasta que tome temperatura ambiente. O sea, no puede estar ni poquito tibio. Puedes comprobar que ya lo tienes listo, tomando así muy poquito, te lo pones en los labios y ya se debe de sentir que no está para nada ni tibio ni caliente. Sigue fluido, o sea, igual ya no está igual que de fluido que al inicio, pero sigue todavía fluido. Entonces, acá tengo la crema de mantequilla y en esta ocasión estoy usando una proporción de 2 a 1, es decir, por cada 100 gramos de chocolate, por ejemplo, tengo 200 gramos de la crema de mantequilla que hice a base de merengue suizo. Y lo que voy a hacer es empezar a ponerla. Y la empiezas a mezclar así con movimientos envolventes para que se incorpore. Y también es muy importante que la crema de mantequilla esté a temperatura ambiente para que no haya choques de temperatura. Si está fría, pues podría cristalizar el chocolate. Ya que esté bien mezclada, bueno, el color puede cambiar dependiendo del tipo de chocolate que estés usando, pero te va a quedar algo así. Y ahora, esta la vamos a usar también con otras cremas. Nos sirve para, aparte de dar sabor, le va a dar color. Y a partir de esto vamos a hacer diferentes tonalidades sin usar colorantes. Voy a poner un poquito aquí. Mira cómo quedó otro tono más bajito y todavía tomando muy poquita de esta porción podrías dejar otro tono aún más bajito. Y para pintar color negro te voy a pasar un tip. Yo sé que a muchas personas se les dificultan, tienen problemas con esta parte de que su betún les quede bien negro. La verdad es que yo siempre te muestro cómo lo voy haciendo, o sea, yo nada más voy agregando el colorante, pero generalmente yo uso poquita cantidad de crema en color negro. Así que pues es mucho más fácil que pintar una cantidad grande, pero este es el tip. Vas a tomar la crema que tenemos aquí, que ya tiene el chocolate integrado. Esta sería una base café y vamos a ir agregando el colorante de poco en poco. Tienes que irlo mezclando muy bien, así para que se vaya integrando.
Y algo que también es importante es que estos colores que son más difíciles como el azul marino o los colores que son muy intensos generalmente son más difíciles porque cuesta un poco que llegue al color que queremos. Pero algo importante es también irlos dejando reposar antes de seguir aplicando más colorante, porque en eso como que el color termina de pigmentar bien los betunes y pues se llegan a saturar después de un ratito. Así que déjalo ahí unos 5 minutos. Y yo estoy usando este colorante en gel, la verdad es que no he batallado para nada con este color, pero sí es bien importante el reposo. Ya está tomando color, ahorita lo voy a dejar reposar. Y otro tip que también he dado en otros videos, sobre todo cuando vas a escribir, es que puedes aplicar el colorante directamente, por ejemplo, sobre dulce de leche, y eso también hace como que saturen más rápido, o sea, no necesitas poner un bote completo de colorante. Este ya lo voy a dejar reposando y bueno, si tú lo quieres poner en manga pastelera, lo pones o también se puede aplicar directamente. Voy a dejar también una parte de la crema sin pintar y esta otra que tengo aquí la voy a pintar con color verde. Bueno, no es verde, es turquesa. Y así ya tienes tus cremas listas, ya puedes empezar a aplicar directo así sobre tu pastel con una espátula o ir rellenando tus mangas pasteleras. Y mira, aquí por ejemplo, esta crema puede parecer muy suave, ya se puede usar, sin embargo, si la llevas unos minutos al refrigerador, pues se va a poder aplicar mucho más fácil. Si la dejas mucho tiempo en refrigeración, obviamente esto también endurece. Ya tengo las mangas listas y ahora sí vamos a empezar la decoración. Esta es la parte que ya te expliqué y ahora vamos a empezar aplicando la capa, ya que es la de color. En este caso va a ser blanca. Esta aplicación es mucho más fácil porque ya tiene la primer capa esta atrapamigas y porque además está refrigerado y eso hace que se endurezca un poquito y es mucho más fácil. Los llevas a refrigerar y así vas a seguir con todos los pastelitos. Y ya que los tengas listos, ahora sí vas a empezar a decorar. Para esta decoración vamos a ponerle un poquito más de color y vamos a empezar primero con la boquilla 1M. Empiezo haciendo una rosa y después algunos puntos. Ahora sí viene el color con la boquilla número 21. Ya empieza a tomar forma y nada más así voy a cambiar directo a la boquilla número 48. Así ya se ve bonito, pero también le vamos a poner unas decoraciones. Y a mí me gusta muchísimo cómo va quedando. Creo que esto es lo que termina de darle personalidad a los pasteles. Esto es lo que lo hace así más personalizado. Y estas figuritas están súper fáciles. Yo las hice con fondant. De hecho, el fondant yo no lo hago, lo compro y es bien fácil. O sea, simplemente tienes que suavizarlo, lo vas adaptando a la figurita del molde. Y para esto necesitas moldes de silicona de estos que son así flexibles. Yo te recomiendo que hagas las piezas un día antes, las dejes secando y ya al día siguiente, ya que están más sequitas, nada más las vas matizando así para darle ese toque brilli brilli. Yo usé colores metálicos porque creo que termina de verse así como muy elegante y además combina súper bien con estos tonos que estoy usando. De hecho, pues los tonos metálicos se adaptan al tono que tú quieras y se ven muy bonitos, la verdad a mí me gustan mucho. Ya está tomando más forma de pastel del Día del Padre. Si no quieres usar fondant, también se puede usar estos moldes, le fundes chocolate, eso ya te lo he enseñado en otros videos. Y aquí ya nada más le voy a ir poniendo unas perlitas. Listo, ahora me lo llevo a enfriar y vamos haciendo la siguiente decoración. Vamos con el siguiente pastelito y para este voy a empezar con la boquilla 1M.
Ahora voy a usar la boquilla número 21 y voy a hacer un rosetón pequeñito y algunos puntos por acá. El chiste es ir combinando todo. Vuelvo a la misma crema de esta y voy a cambiar ahora por la boquilla 4B. Y a este le voy a poner piezas en color cobre. También me gusta mucho esta combinación con el color así como color cobre, oro rosa, y le voy a dar un toque de color nuevamente con el color turquesa. Y le voy a poner una pieza más de estos controles. Este sería así como para un papá gamer. También el año pasado hicimos unos pastelitos así donde tomamos en cuenta los papás gamer. Aquí tú puedes ir personalizando, pues si tu papá le gusta más cocinar, pues tal vez moldes así de figuras, de chef, no sé, hay muchas opciones. Ya depende de lo que a tu papá te guste. Yo creo que a mi papá le hubiera gustado algo así de dominó. Este me lo llevo a refrigerar y seguimos con el otro. Y ahora, para este último pastelito vamos a hacerle una decoración más completa. Empiezo con la duya 1M. Ahora voy a empezar a combinar con la boquilla 4B. Voy a ir haciendo diferentes figuras. Esta de aquí es la boquilla 104 y solo la voy a ir moviendo así. Voy a cambiar de color de crema y si observas aquí no estoy dejando ningún espacio en el centro porque en esta ocasión voy a usar un cake topper, pero como ya tiene algo de volumen voy a usar un cake topper que está muy planito. Ahora le voy poniendo algunos sprinkles para que sea bonito y ahorita le vamos a poner el cake topper y un detalle más. Y mira, a este le voy a poner este cake topper, es así súper planito y esta idea está buenísima. Por ejemplo, este lo puedes hacer en un pastel más grande, en uno redondo. Bueno, todos los diseños los puedes hacer en diferentes tamaños y figuras. Y la verdad es que lo que me gusta de este tipo de cake toppers es que no van levantados, entonces alcanza a cerrar perfectamente si lo quieres hacer, por ejemplo, como lunchbox. Y mira qué bonito se ve. Recuerda que estos detalles, o sea, son los que llaman la atención, pero también cuentan en el precio, así que incluidos también, por ejemplo, las cajas, cada detalle tienes que considerarlo. Te dejo un video abajo en la descripción de cómo calcular el precio de tus postres y te voy a mostrar enseguida cómo se ven ya presentados si los quieres hacer para regalar o para vender. Te voy a enseñar dos opciones en donde puedes guardar tus pastelitos. Ya que los refrigeraste es más fácil hacer esto, entonces lo único que hago yo es cambiarle el papel para que se vea una presentación más bonita. Y aquí la prueba de que sí cabe ya con toda la decoración. Puedes cerrar y abrir el contenedor y no le pasa nada, no se queda embarrado. Este plato se le conoce como plato hamburguesero, plato de almeja, tiene diferentes nombres y en la base mide 10 por 10 centímetros, entonces el pastelito cabe perfecto y con la decoración igual. La altura que tiene ya cerrado es de 8 centímetros y medio. Estos los he usado muchísimo en todos los videos de Lunchbox Cake y me gusta mucho porque creo que es muy práctico, es un envase que es económico y que puedes conseguir en muchos lados. Y la otra opción es este tipo de cajitas. En esta ocasión la cajita que yo estoy usando es de 14 por 14 centímetros. No encontré una más pequeña, pero igual se ve súper bonito. Y aquí los voy a poner en este tipo de bases. De estas yo busqué cuadradas, la verdad no encontré, pero si tú quieres, o sea, simplemente lo que hice en otros videos fue recortar esta base al ras del pastelito.
Y para hacerlo más especial le pones un lazo bonito y listo, ya quedó como un regalo para papá. Escríbeme cuál es tu favorito. A mí, la verdad, me gustan mucho todos. Siempre me cuesta mucho decidirme porque creo que quedaron muy bonitos. Esta decoración así completa me gustó mucho. Este me gustó mucho por la combinación de negro con dorado, los colores. Siento que se ve muy bonito. Este con un poquito más de color. Si no tienes los moldecitos para hacer las figuras, no te preocupes. O sea, con puros sprinkles ya se ve muy bonito. Y de hecho, estos moldes yo la verdad es que los he ido juntando a lo largo del tiempo. Si observas, son los mismos que usé en los pastelitos del año pasado. Ese video te lo dejo por aquí. También tengo algunas decoraciones que no hice con moldes. Algunas son mucho más coloridas. Hay varias ideas que creo que también te pueden gustar. Lo que más me gusta es que parece que estos pasteles son muy complicados o que llevan mucha decoración, pero ya viste que es demasiado fácil hacerlos y el resultado de verdad llama mucho la atención. Y también, o sea, con muy poquitas duyas, o sea, si te fijas, solo usamos de a 3 duyas por pastelito, repetimos las mismas, entonces es muy fácil. Yo creo que son unos pastelitos que están súper bonitos para cualquier ocasión, o sea, no solo para el Día del Padre, sino se pueden usar así para cualquier ocasión en general, nada más irlo personalizando ahí un poquito. Escríbeme en los comentarios de verdad cuál te gustó más, y también si haces este o cualquier otro del canal, ya sabes que me puedes compartir tus fotos. Yo las pongo por aquí para que todos vean así tu foto que salió aquí en el video. También me puedes escribir en los comentarios si salió tu postre aquí alguna de las fotos, y si quieres enviarme tu foto puedes hacerlo a través de redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en las redes sociales me encuentras como Nivel Delicia, te las voy a poner por aquí. Y si es la primera vez que ves mi contenido, en este tipo de videos trato de centrarme más en la decoración, pero puedes explorar un poquito el canal. Hay muchísimas recetas, hay muchos tips, pero los videos que necesitas ver para estos pasteles, recuerda que te los dejo aquí abajo en la descripción. Y antes de irme quiero darle gracias a los miembros de mi canal. Ya saben que siempre les pongo por aquí sus nombres. De verdad, muchas gracias. No te vayas del video sin darle like. También puedes compartirlo y con eso también me ayudas un montón. Y si quieres ver más videos así de este tipo, súper delichu, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.